Así es. El que está para ti te da la mano. Deje los derechos de cada ser humano. Siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor. Así es. Amigo bueno y pleno. Así es el defensor del pueblo. Así es. El que educa y da orientación. Así es el defensor del pueblo. Muy buenas tardes a todo el pueblo dominicano que nos escucha en esta emisora y a través de las redes sociales, a su programa Así es el defensor del pueblo de la República Dominicana, donde siempre aprendemos de derechos humanos, de derechos fundamentales, de deberes fundamentales, de la buena administración pública y en general del Estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución de la República. Con ustedes, Nilo de la Rosa. Y en la tarde de hoy vamos a conversar sobre un tema que a todos nos atañe. Un tema muy importante, no solamente para nuestra salud, sino para la vida misma. Estamos hablando de un derecho fundamental llamado la seguridad social, artículo 60 de la Constitución de la República. El derecho fundamental a la seguridad social. ¿Qué es eso de la seguridad social? Vamos a conversar con el economista Juan Manuel Pérez Osorio, quien es especialista en esta materia y una persona versada y con experiencia en todo lo que tiene que ver con el sistema de seguridad social y especialmente el sistema de pensiones. No sin antes conocer qué hizo el defensor del pueblo durante la semana y nuestro editorial. Comencemos. Queridos amigos, los altos niveles de violencia intrafamiliar y violencia social que se están presentando en la República Dominicana amerita acciones fuertes y contundentes, no solo desde las autoridades gubernamentales como siempre se piensa, también las familias y cada uno de los individuos que componemos la sociedad. Tenemos una grave responsabilidad de hacer un aporte sustancial a la resolución del problema, o al menos su control efectivo. En los recientes hechos sangrientos y lamentables, en los que hombres y mujeres han perdido la vida a manos de individuos con armas de fuego y armas blancas, se puede constatar en estos todo un historial de hechos similares en los que parece que la autoridad y el orden público no fueron suficientes para evitar el desenlace fatal. Es común encontrar en esos antisociales y enemigos de la dignidad y los derechos humanos antecedentes delictuales y criminales, tales como homicidio, asesinato, violencia de género, robo agravado, golpes y heridas e incluso tipos penales más complejos como estafas, extorsión y corrupción. ¿Cómo es posible que esos elementos anduvieran sueltos en las calles de nuestro país sin el más mínimo monitoreo o control por parte del Estado? Sin duda alguna, ciertas cosas no están funcionando correctamente en nuestro país. Ciertas cosas llaman a suspicacia. Ciertas cosas inquietan hasta el más bravo de los habitantes de la República. Parecería que estamos a merced de la ley de la selva, es decir, la ley del más fuerte, y no a merced de la razón y del Estado de Derecho. Es evidente que debemos hacer un alto y realizar cambios profundos relacionados con la forma en cómo estamos gestionando la violencia en nuestra sociedad. Ojalá que en algún momento las autoridades educativas dominicanas se tomen más en serio la gestión y manejo de las emociones, muy especialmente la ira. Según Lucio Anneo Séneca, filósofo romano de la escuela estoica, esa ira descontrolada es el vicio más detestable en el ser humano, y el individuo iracundo es el más deleznable de la especie humana, puesto que se siente a gusto colocándose fuera del atributo humano más característico, la capacidad de raciocinio. Decía Séneca que la ira es locura breve, porque impotente como aquella para dominarse, olvida toda conveniencia, desconoce todo efecto, es obstinada y terca en lo que se propone, sorda a los consejos de la razón, agitándose por causas vanas, inhábil para distinguir lo justo y lo verdadero, pareciéndose a esas ruinas que se rompen sobre aquello mismo que aplastan. Queridos amigos,
nos hemos dado cuenta de que todavía subsiste entre nosotros un espíritu de barbarie y de salvajismo. O nos proponemos a civilizar por completo a nuestro país, o todos viviremos bajo el imperio de unos pocos individuos cuyo nivel de irracionalidad no dista mucho de los animales. Muchas gracias. El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, aseguró que la calidad en la atención que recibe la población garantiza el fortalecimiento de las instituciones, lo que se refleja en la Carta de Servicio al Ciudadano. Durante su exposición en el Bench Learning 2023, Experiencias Cartas Compromiso al Ciudadano, organizado por el Ministerio de Administración Pública MAP, Ulloa destacó algunos aspectos de la iniciativa que revolucionan el concepto del servidor público y que impactan al proceso interno de las entidades dentro del punto de vista administrativo, financiero, entre otros. Asimismo, resaltó que la gestión que encabeza desde el Defensor del Pueblo está basada en la calidad y la eficiencia, lo que garantiza que la ciudadanía reciba un servicio eficaz desde ese órgano, al tiempo de destacar que las buenas prácticas se deben replicar en todas las instituciones. Indicó que las implementaciones de buenas acciones basadas en la Carta de Compromiso dan garantía de la confianza del ciudadano a la institución. El tiempo de respuesta, la empatía y la atención eficiente forman parte de la base de una buena administración en los organismos del Estado. Finalmente, reveló que se aunaron esfuerzos para lograr que la institución muestre su carta de compromiso al ciudadano en apenas 2 años, además de resaltar la certificación de la norma ISO 9001-2015. El defensor del pueblo informó los resultados obtenidos mediante la implementación de las tecnologías de la comunicación para realizar con rapidez y eficacia el servicio que ofrece la institución a la ciudadanía. Durante el conversatorio Defensor Tech, Pablo Ulloa, titular de la entidad, y el ingeniero telemático Darian Vargas revelaron el impacto positivo que ha generado el uso adecuado de estas herramientas para garantizar los derechos fundamentales de los dominicanos en un acto celebrado en la Universidad Católica de Santo Domingo. En el encuentro, que contó con la participación de cientos de estudiantes de academias de altos estudios, Ulloa detalló las ejecutorías realizadas con la finalidad de crear una cultura de paz y una democracia robusta. Además, señaló que la responsabilidad y aplicación de buenas prácticas ha logrado la confianza de la gente y, a su vez, el fortalecimiento del órgano constitucional. Destacó el impacto en la agilización de los procesos con el uso de la tecnología, reduciendo el tiempo de espera del usuario. De su lado, Vargas enumeró las herramientas digitales utilizadas para dar acompañamiento a la población en los procesos que involucra el defensor del pueblo. El especialista se refirió a la app de la institución, además de otros instrumentos online que utilizan para estar más de cerca a los dominicanos, sin que la distancia física sea una barrera. Explicó que la finalidad es que el organismo llegue a cada rincón del país. Estamos de vuelta en Así es el Defensor y vamos a conversar con el economista Juan Manuel Pérez. ¿Quién es Juan Manuel Pérez? Es un egresado de la Universidad Católica Santo Domingo. En el año 2015 realizó un máster en Business Intelligence y Big Data en la Escuela de Organización Industrial de Madrid. Actualmente cursa un máster en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones con la Universidad de Alcalá de Madrid, España. Entre otras cosas, ha sido miembro del Observatorio Político Dominicano. También ha sido o ha tenido experiencia en el Estado Dominicano en una institución muy importante, la ONE, la Oficina Nacional de Estadísticas, donde fue responsable de varias, vamos a decir, trabajos importantes de encuestas, de registros nacionales. Actualmente es director de estudios de la Superintendencia de Pensiones, la SIPEN, y también es fundador y colaborador externo del Centro de Excelencia en Ciencias de los Datos del Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA. También es conferencista y profesor de la Universidad APEC y la Escuela Previsional de la ACIPE. Vamos a hablar de eso, de lo que es la Escuela Previsional y por qué se llama así de previsional. Algo muy importante, Juan Manuel, nuestro invitado de hoy, un gran amigo nuestro,
es sobreviviente de linfoma. Sobreviviente de linfoma. ¿Y qué es el linfoma? Es el cáncer linfático. Es un sobreviviente de cáncer y desde el año 2010 dirige la fundación Un Amigo Como Tú para pacientes de cáncer, leucemia y enfermedades tratables con trasplante de médula ósea. Fíjese usted, experiencia de todo tipo y testimonios en el área de la salud de parte de Juan Manuel. Juan Manuel, muy buenas tardes, ¿cómo te sientes? Bienvenido a Así es el Defensor. Muchas gracias, Nilo, y también aprovecho el espacio para enviar un fuerte abrazo y un saludo muy cordial a nuestros amigos y puedo decir que hermanos, el señor defensor del pueblo, Pablo Ulloa, y también a mi queridísimo hermano Harold Modesto, que han sido de verdad aliados, han sido también propulsores de todas las iniciativas que van de la mano de mejorar lo que es el acceso, la cobertura a los servicios de salud, a mejorar las pensiones en nuestro sistema de salud y de seguridad social. Está de más decirte que Pablo Ulloa hasta el momento ha sido el único defensor del pueblo que nos ha abierto las puertas a las organizaciones que trabajamos con pacientes de enfermedades catastróficas, al punto de que no solamente ha sido algo que se ha quedado en el simbolismo, sino que nos ha acompañado tanto dentro como fuera del país a eventos que hemos organizado para dar mayor visibilidad a lo que son las demandas de este segmento de la población, que son los pacientes de enfermedades de alto costo, que como es de conocimiento general de todos aquí, enfrentamos todavía serios desafíos en cuanto a acceder oportunamente a los medicamentos y servicios que necesitamos. Así es, y bueno, el defensor del pueblo le ha dado mucha importancia a todo el tema de estos derechos, como dice el Tribunal Constitucional, esos derechos fundamentalísimos. No hay solamente derechos fundamentales, hay derechos fundamentalísimos, es decir, que son más fundamentales que otros. Y en este caso, obviamente, estamos hablando de la salud. La salud, imagínese usted, derecho a la vida sin salud, ¿qué sentido pudiera tener este derecho? Y por demás está decir todos los estudios que el Defensor del Pueblo ha publicado y desde la Secretaría General con el licenciado Harold Modesto, como bien usted mencionó, que es el secretario general del Defensor del Pueblo, bueno, pues también se ha hecho lo propio desde las funciones de la Secretaría General, que es más la parte de abogacía, la parte de defensa, la parte de, vamos a decir, guerrera del Defensor del Pueblo. Es así. Ya la otra parte educativa, ya le hemos dicho, es la Oficina de Oportunidades. Juan Manuel, vamos al grano. El artículo 60 de la Constitución de la República dice lo siguiente: derecho a la seguridad social. Toda persona tiene derecho a la seguridad social, pero fíjate que la Constitución no define lo que es seguridad social. Sencillamente da por entendido lo que es la seguridad social. Y aquí nosotros vamos a resolver ese problema. Dice, buena observación, Nilo. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez. Parece que esa es la definición que le da la Constitución de la República. Ahora bien, ¿qué debemos de entender por seguridad social? ¿Y qué es un sistema de seguridad social, Juan? Bueno, creo que real y efectivamente, Nilo, has dado en el grano, porque muchas veces escuchamos en los medios de comunicación en el día a día hablar de lo que es seguridad social, y es como algo que todos tenemos en la boca, pero que quizás no nos hemos detenido a pensar realmente en cuál es su definición. Pero sí, la propia Constitución en su artículo 60 que acabas de leer nos da las claves. Los sistemas de seguridad social son la forma en cómo los estados se organizan para proteger
a sus ciudadanos o a los seres humanos, porque incluso es un derecho humano como tal reconocido, contra los riesgos a los que todos estamos expuestos por nuestra condición humana. Todos en algún momento vamos a enfermarnos, vamos a envejecer, y que es la aspiración de todos, ¿verdad? Llegar a viejos, y en algún momento, solamente Dios lo sabe, vamos a morir. Y también, en ese trayecto... Y también, Juan, sí. Perdón, también puede nacer la persona con alguna discapacidad. Correcto. O puede devenir con una discapacidad. Una condición discapacitante, es correcto. Y en ese, entonces, vamos a decir, los tres grandes riesgos clásicos son la enfermedad, la vejez y la muerte, pero sí tenemos lo que es la discapacidad, tenemos lo que es la viudez, en este caso ya vista para las personas que su principal ingreso dependía de uno de sus cónyuges y se queda precisamente fuera de este ingreso por el fallecimiento de este cónyuge. Y también está, porque la seguridad social se ha ido ampliando en el transcurso de los años, y se cubre también lo que es el desempleo. El desempleo, es decir, la asistencia o el seguro de desempleo, que ha venido siendo parte de lo que son las prestaciones que los sistemas de seguridad social han ido incorporando, que también nuestra propia ley 8701 así lo contempla. Sin embargo, no ha podido ser iniciado, más que nada por el tema del código laboral con el asunto de la cesantía. Pero está establecido dentro de nuestra ley 8701 lo que es el seguro de desempleo. Y también, cómo no, la maternidad. Cuando una mujer está en estado de gravidez y tiene que dejar de trabajar, pues también la Seguridad Social tiene lo que es este subsidio por maternidad, entre otras prestaciones que podemos seguir avanzando más adelante. Excelente. Y bueno, y también hay otras situaciones como la orfandad. También. Que bueno, ya hay un sistema, ¿verdad?, que lo controla el CONANI en ese sentido, y ya ese es otro tema que hablaríamos en otra ocasión. Y bueno, vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con Juan Manuel Pérez. Así es el defensor del pueblo. Los símbolos patrios, la bandera nacional. La bandera nacional de la República Dominicana fue izada por primera vez el 27 de febrero del 1844 por Francisco del Rosario Sánchez. Se compone de los colores azul ultramar y rojo vermellón, en rectángulos esquinados y alternos, de tal manera que el azul debe quedar en la parte superior del asta, separados por una cruz blanca de un ancho igual a la mitad de la altura de cada cuartel, llevando en el centro el escudo y el lema nacional. El escudo y el lema nacional. En la parte superior del escudo se encuentra el lema, Dios, Patria y Libertad. El escudo tiene los mismos colores de la bandera, y en el centro lleva una Biblia abierta en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32, y encima una cruz. Tiene 3 lanzas de cada lado, y el emblema se enmarca entre una rama de laurel a su izquierda y otra de palma a su derecha. El himno nacional. El himno nacional fue escrito por Emilio Proudhon y la composición musical fue creada por José Reyes. El himno dominicano se oficializó el 30 de mayo del 1934. Así concluimos este episodio sobre los símbolos patrios. Mi nombre es Luis Arias, presidente del Grupo Comunitario Paloma Mensajera. A través de El Defensor del Pueblo, nosotros gestionamos cosas relacionadas con el desempeño de la función de los comunitarios, principalmente cuando tienen problemas laborales. Yo llegué al Defensor del Pueblo a través de los anuncios que ustedes tienen para solucionar los problemas. Aquí había una señora que trabajaba en el ayuntamiento alrededor de casi 14 años limpiando aquí. Ella vino aquí para que la ayudáramos.
soy Santa Anselma Vizcaíno Ibar. Usted sabe, yo lo que hacía era barrer en el ayuntamiento. Me nombraron en el 2003. Pero yo empecé yo tengo un hijo que va a cumplir 34, ahora el más viejo. Cuando él estaba pequeño, yo andaba con él en la calle ya barriendo. Me pusieron en el papel que me cancelaron y que en el 2003, que yo entré. Yo no entré en el 2003. Yo entré, ya mi hija, la más chiquita, tiene 24 años. Yo barría con la barriga de ella. Y ahí sufrí un accidente allá en el ayuntamiento cuando murió una hermana mía. Y me mataron un hermano y me puse depresiva. Y dejé de ir. Después volvieron a buscarme y volví otra vez. Todo el que me vio sabía que ya yo empezaba desde Santa Ana. A veces me llevaban por ahí, por todos los lados, hasta para San Cristóbal. Aquí la ruta 29, desde allá sola hasta aquí. Cuando cogí el desgaste y la batería que me veía al borde de la muerte. Con eso, días me caí. Y ellos, yo estando enyesada, me dijeron que estaba cancelado, el sueldo no me salió. No me querían dar nada porque ellos dijeron que los meses que yo tuve de licencia, eso era lo que a mí me tocaba. Que ya yo no tenía más nada ahí. Pero gracias a Dios y a este señor que está aquí, yo de ahí conseguí algo. Incluso allá donde vivo, compré un par de planchas de zinc, eso no es mío. Un par de planchas de zinc y un par de palos y lo puse. Y compré medicina y debía algo y lo pagué. El señor Luis, yo le digo, Bimbo, ve, porque yo a veces llegaba hasta aquí. Y él siempre me veía barriendo, recogiendo mi basura sola, porque yo trabajaba sola. Y él me tenía como, así como colgada del arma. Y cuando él me vio con ese yeso, me dice, ¿qué fue? Que yo no te veo. Y lo de la ruta, digo que me enfermé. ¿Y te pagan? Digo, no, me cancelaron. Gracias a Dios y a él, que me pudieron llevar allá al defensor, porque yo no sabía cómo llegar. Y él, le doy gracias a Dios y a este señor que me veía cómo yo me mataba, que él me ayudó y llegué allá. Yo ni lo esperaba allá. Continuamos con Juan Manuel Pérez conversando sobre el sistema dominicano de seguridad social. Y antes de irnos a la pausa, ya Juan Manuel había comentado una serie de bondades que tiene o que debería de tener el sistema de seguridad social. Y una de esas que no conocemos todavía en República Dominicana, como bien él mencionó, es el seguro de desempleo. Ahí hay un conflicto ahí con la modificación del Código de Trabajo, la cesantía y ese tema. Entonces, claro, eso es un tema que no viene por ahora, pero en Europa, eso es algo muy común, el seguro de desempleo. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en Francia, se hablaba mucho del chômage. El chômage. Y en España el paro. Me fui al paro. Al paro, sí, pues. Exactamente, porque en España parado no es lo mismo que aquí. Aquí una persona que está parada es una persona que le está yendo bien. En España, una persona que está parada es una persona desempleada. Es decir, se detuvo en su producción. Y bueno, ese sistema de seguridad social, ¿cómo está compuesto, Juan Manuel? Porque uno oye muchas instituciones, la CISACRI, claro, el Consejo Nacional, la TCS, la bendita TCS, que todo el mundo cuando hacen licitaciones, lo primero que le piden si deben la TCS o no debe. ¿Cómo se conforman? ¿Cuál es esa organización institucional de nuestro sistema dominicano de seguridad social que por demás se fundamenta en una ley, ¿verdad? Correcto, y la propia ley 8701 entre sus principios tiene la separación de funciones. Por eso que tenemos muchas instituciones, porque cada una de ellas está a cargo de velar por una función muy específica. Vamos a empezar por las que están, vamos a decir, a la cabeza de lo que es el sistema, ya en la parte de rectoría, gobernanza, supervisión y regulación de cada uno de los regímenes de nuestra seguridad social en República Dominicana. Tenemos un órgano rector que es el Consejo Nacional de Seguridad Social, es el organismo donde se toman las decisiones y que se
aprueban las normativas complementarias para hacer operativa la ley. Las leyes, y así como las constituciones, son marcos generales. Son las normativas complementarias emitidas por el Consejo a la cabeza que aplatanan, como decimos en buen dominicano, lo que es esta ley. Tenemos también lo que son las superintendencias. En este caso, tenemos la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y tenemos la Superintendencia de Pensiones. CISARRIL, como su nombre lo indica, es la que supervisa y regula todo lo que tiene que ver con el seguro familiar de salud, tanto las administradoras de riesgos de salud como las prestadoras de servicios de salud, y también el IDOPRIL, que es el encargado de administrar el seguro de riesgo laboral. En cambio, ¿Qué es la el CIPEN, IDOPRIL? ¿Qué significa IDOPRIL? Instituto, siglas, ¿no? sí, antes era lo que la administradora de riesgos laborales, Salud Segura, ARL, con el cambio en la ley 397-19, pasa a ser el Instituto Dominicano de Promoción y Prevención de los Riesgos Laborales, Muy bien. IDOPRIL, ahora una dependencia adscrita al Ministerio de Trabajo. O sea que si una persona, un empleado, un trabajador, como le dice el código, Sí, tiene algún accidente o un contratiempo en virtud del trabajo en virtud del trabajo. O Entonces, enfermedad profesional también. o enfermedad profesional, por ejemplo, el burnout, cuando dicen se le quemó la cabeza, Sí. el burnout, así que se llama el Sí. síndrome, gente que literalmente se le quema la cabeza. Y ¿a dónde que tiene que ir? Entonces no es a Al la IDOPRIL. CISARRIL, sino a la... El IDOPRIL, El IDOPRIL. él es Muy que bien. administra el riesgo laboral en nuestro país. Y tenemos entonces a la CIPEN, que por su parte entonces regula y supervisa son a las administradoras de fondos de pensiones, planes y fondos de pensiones creados por leyes especiales, y a las compañías de seguro que están a cargo del seguro de discapacidad y sobrevivencia, siempre y cuando no tengan una raíz laboral. Muy bien. Porque si es laboral esa discapacidad o ese fallecimiento, entonces acuden al IDOPRIL. Al IDOPRIL. Y tenemos dos instituciones importantísimas. La Tesorería de la Seguridad Social, que lleva a cabo lo que es el recaudo y dispersión de los fondos para suplir a los diferentes seguros, fondos que provienen de los empleadores y de los propios trabajadores. Y tenemos también la Dirección de Información y Defensoría de los Afiliados DIDA, que es la entidad que la ley dispone para que los afiliados reciban toda la información, asesoramiento y defensoría, incluso a nivel legal, contra cualquier actor del sistema que vulnere los derechos del afiliado. Esos son en la parte pública de rectoría, gobernanza y supervisión. Ahora bien, hay otros entes, tanto públicos como privados, que participan de lo que es el Sistema Dominicano de Seguridad Social en la administración del riesgo, en la prestación de los servicios. Estamos hablando a nivel de salud de las administradoras de riesgo de salud, de las prestadoras de servicios de salud, entiéndase clínicas, hospitales, médicos, laboratorios y demás. Y también allá hablamos del IDOPRIL en materia de riesgo laboral. Y en pensiones, las administradoras de fondos de pensiones y compañías de seguro. A grandes rasgos, el organigrama institucional de la seguridad social está compuesto por estos organismos públicos y privados que acabo de mencionar. Muy bien, y bueno, toda una variedad institucional que tiene toda una razón de ser. Hay Claro. una racionalidad desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista del derecho público. Pero ahora nos surge la pregunta, Juan Manuel, de la ley 87-01 del año 2001, que es la ley fundamental del sistema. Esa ley, ¿qué tipo de seguros prevé? Porque se habla de la parte previsional y está también la parte de Salud. salud. Parece ser que hay dos pilares. ¿Tú puedes aclararnos un poco eso de lo previsional y lo de salud? Claro. ¿Y qué tipo de seguro prevé esta ley y cuáles han implementado y cuáles no? Los tres seguros que contempla la ley 8701 ya están implementados, más no en todos los regímenes de financiamiento. Es algo que explicaremos más adelante. ¿Cuáles son esos seguros? Seguro familiar de salud, como su nombre lo indica, para atender todos los riesgos relacionados a la salud. Tenemos entonces el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, o como le llamamos comúnmente, el Sistema Dominicano de Pensiones, que va para suplir lo que son esas pensiones para estos riesgos. Y tenemos entonces el seguro de riesgo laboral,
que es el administrado por el IDOPRIL, que va para proteger al trabajador contra estas enfermedades profesionales o accidentes de trabajo que pueden suceder tanto en el trayecto hacia el trabajo, durante el trabajo y después de salir del trabajo. Entonces, ¿qué sí nos ha faltado en materia de aplicación o implementación de estos seguros? Los regímenes subsidiado y contributivo subsidiado. ¿Qué significa cada uno? Claro que sí. En el régimen contributivo, que es el que tiene todos los seguros en operación desde el año 2002, está lo que es salud, riesgo laboral y pensiones. En el régimen contributivo subsidiado, para trabajadores independientes o informales, no ha podido entrar en vigencia, pues tenemos una población informal o independiente de alrededor de un 57% de la población laboral en República Dominicana. Y en la parte del régimen subsidiado para aquellas personas vulnerables y de escasos recursos, solamente hemos podido implementarlo en salud. Y en pensiones se están dando los primeros pasos a través de lo que son las pensiones solidarias. Bueno, excelente. Vamos a una breve pausa para escuchar y ver, los que nos están viendo, una cápsula muy interesante preparada por nuestra compañera Corina Rosario sobre los orígenes históricos de los sistemas de seguridad social. Adelante. El origen de la seguridad social se remonta a finales del siglo XIX, en el que el liberalismo clásico reconocía y establecía un conjunto de derechos individuales, siendo los más importantes la libertad y la seguridad ante la ley. Desde entonces, el concepto ha sufrido modificaciones y se ha ido adaptando a las distintas épocas para llegar a convertirse en la institución que conocemos hoy en día. La seguridad social nace como una necesidad imperante del liberalismo, en el que era necesario reconocer los derechos individuales de las personas. Dentro de la multitud de derechos que comienzan a establecerse para los ciudadanos a finales del siglo XIX, los más destacados fueron los de libertad e igualdad ante la ley. Derivados de ellos, nace una institución similar a lo que hoy conocemos como seguridad social. Tras la Segunda Guerra Mundial, se asiste a una nueva etapa en la que se integran los seguros sociales en un mismo marco legislativo y con una administración común. La seguridad social, también llamada previsión social, es un sistema de seguro de salud que garantiza a la población nacional contra los costes de la asistencia sanitaria. La seguridad social nació en Alemania en la época del canciller Otto von Bismarck con la Ley del Seguro de Enfermedad en 1883. La expresión seguridad social se popularizó a partir de su uso por primera vez en una ley en Estados Unidos, concretamente en la Social Security Act, Ley de Seguridad Social, en 1935. En el caso de República Dominicana, el Sistema Dominicano de Seguridad Social fue creado mediante la Ley 87-01, promulgada como el resultado de una serie de negociaciones e iniciativas que involucraron tanto al sector público como al sector privado. Con anterioridad a la promulgación de la Ley 87-01, la República Dominicana, al igual que la mayoría de los países de América Latina, contaba con el sistema de reparto para brindar a sus ciudadanos seguridad social. Según este sistema, se crea un gran fondo común, administrado por el Estado, al que todos los ciudadanos contribuyen en la medida de sus ingresos, y de este fondo se mantienen las pensiones y las necesidades de salud de los ciudadanos pasivos que se han retirado por la llegada de la edad preestablecida o por incapacidad. La idea básica es, pues, que los trabajadores activos financien a los trabajadores pasivos. Este sistema se caracteriza por la unión del sector previsional y el sector salud en un solo fondo. En representación de alguien que emigró hace años atrás y que se puede hacer la vuelta aquí en RD. Estados Unidos está preparado para ayudarte legalmente a estudiar, a trabajar, pero tienes una opción de quedarte acá e invertir en tu país. Lo puedes hacer y hoy es un vivo testimonio de que irse ilegalmente no vale la pena. Lo legal siempre queda bien y por eso la vuelta es RD. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con nuestro amigo Juan Manuel Pérez sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Juan Manuel, antes de irnos a la pausa
íbamos hablando de este tema del régimen subsidiado, del régimen contributivo, y que no se ha podido implementar algunas cosas. ¿Tú puedes más o menos aclarar brevemente sobre eso? Y algo que ha hecho el gobierno, que dice que hay 2 millones de personas afiliadas al Seguro Nacional de Salud, SENASA. ¿Cómo es eso? ¿Cómo deberíamos entender eso? Cómo no. Y empiezo por esa última parte haciendo un reconocimiento que ya se ha dicho en innumerables ocasiones de lo que ha significado afiliar esta cantidad de personas al el régimen subsidiado en salud, que es administrado por nuestra administradora de riesgo de salud pública, ARS SENASA. Esto es un hito porque realmente se tomó la decisión en medio de la pandemia para que ningún dominicano que no estuviera, ya sea como titular o dependiente de un seguro de salud en el nivel del régimen contributivo, pues pudiera tener el acceso. Y esto hay que felicitarlo a nuestras autoridades, a este gobierno del presidente Luis Abinader por tomar la decisión valiente de aplicar este operativo de afiliación masiva. Sí, nuestro sistema nace con la promulgación de la ley 8701, pero el mismo sistema contempla, la misma ley, la gradualidad. O sea, cada uno de los seguros y de las prestaciones que contemplan la seguridad social tenía que irse implementando de manera gradual. Y esto comenzó apenas en el mismo año 2002 con la implementación de lo que es el seguro de salud en el régimen subsidiado. Empezó por unas regionales de planificación de nuestro país y luego se fue extendiendo a todo el territorio nacional. Pero luego entonces comienza lo que es el Sistema Dominicano de Pensiones. A partir del mes de junio del 2003 comienzan las aportaciones a este nuevo sistema creado por la ley 8701 basado en el ahorro individual, y luego se incorporan los demás seguros que son seguro de riesgo laboral y también el seguro familiar de salud ya en la parte contributiva en el año 2007. Sí tenemos un rezago de 20 años en la parte del régimen contributivo subsidiado que hablábamos antes de irnos a la pausa, que es el régimen que está diseñado para aquellos trabajadores independientes o que no tienen una relación formal, vamos a decir formal, pero no de empleador y empleado, sino que son ellos mismos sus propios jefes. Ellos son independientes. Son independientes. Ahí tenemos de todo. No podemos pensar solamente en el que hace Uber, en el que tiene un puesto de empanadas en la esquina de la oficina de nosotros, o personas que hacen labores cotidianas. No. Estamos hablando también de profesionales libres como abogados, arquitectos, economistas como yo, abogados como tú, sí, que generan altos niveles de ingresos, pero que lamentablemente por diferentes factores no han podido afiliarse al sistema. Y es uno de los desafíos más grandes que tiene nuestro sistema a 20 años ya de implementado, lograr que estos trabajadores informales o independientes puedan incorporarse. Quizás el problema, y perdona que me extienda un poquito en esta parte, es que este régimen no está solamente a cargo de ese trabajador, sino también del Estado. El Estado supliría lo que es la figura del empleador en el régimen contributivo, y sabemos que esto genera entonces un compromiso fiscal para el Estado que sería muy alto, tomando en consideración la gran proporción de nuestros trabajadores que lo hacen desde la informalidad. Muy bien. Bueno, Juan Manuel, hay uno de los temas que tanto preocupa al defensor del pueblo, el doctor Pablo Ulloa, que es el tema de la salud mental. Nosotros aquí incluso en ese programa hemos dado una cobertura fuerte a ese tema, y en el Congreso Nacional el defensor del pueblo, a través de su unidad de asesoría legislativa, también ha hecho militancia sobre este tema de la salud mental. Una de las quejas de la población es que aparentemente las consultas con psiquiatras y psicólogos y los medicamentos que tienen que ver con la salud mental, sobre todo neurológicos, no están cubiertos por el sistema. Siempre le dicen a la farmacia, no, eso no lo cubre. Cuando van al psiquiatra, no, yo no cojo seguro. Cuando van al psicólogo, no, yo no cojo seguro. Entonces, el dominicano está a la libre
en materia de salud mental. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí realmente? Realmente ha sido, y antes de irme a la parte lamentable de esta realidad, sí felicitar los esfuerzos del Defensor del Pueblo y todo el equipo, porque se ha visto realmente cómo se han enfocado para este tema, que es un tema neurálgico. Hablando de neuronas, ¿verdad? Neurálgico. El tema con la salud mental no solamente tiene que ver con la parte de que no está cubierto en toda su dimensión en lo que es nuestro sistema o en el catálogo de servicios de salud, que es vamos a decirlo así, una lista de esos medicamentos y servicios que están cubiertos dentro de la seguridad social. Hay una ausencia muy notoria de esos medicamentos, de esos servicios diagnósticos, pruebas psicométricas, entre otros medios para detectar aún mejor esas dolencias. Se nota que hay una gran falta de cobertura en esta parte, pero también falta sensibilidad y falta mucha información. Información no solamente dentro de los actores tomadores de decisiones dentro del sistema, sino también, y con esto hago un llamado a la misma población, a que realmente defiendan lo que son sus derechos. Porque la salud, como lo ha definido la Organización Mundial de la Salud, no es la ausencia de enfermedad, es el estado de bienestar en muchos planos de nuestra vida, incluyendo no solo el físico, sino también el mental. Entonces, nosotros también tenemos que trabajar mucho en la sensibilización, en la educación, de que si tenemos a alguien cercano a nosotros que tiene algún indicio de que está deprimido por un tiempo muy prolongado o que está teniendo conductas o actitudes raras, también de acompañar y de, sobre todo, ayudar a las instituciones como la Defensoría del Pueblo a que este reclamo tenga mayor apoyo y mayor visibilidad. Pero una pregunta, Juan Manuel, ese catálogo, ¿quién es el responsable de ese catálogo y por qué no ha puesto esas enfermedades y ese aspecto de la salud mental? Cuando hablábamos al principio, dentro de las instituciones que conforman lo que es la seguridad social, teníamos a la cabeza el Consejo Nacional de Seguridad Social. Es allí donde se determina, se toma la decisión de incluir o de aumentar lo que son las coberturas dentro de nuestro sistema. ¿Qué ha faltado? Ha faltado poca voluntad política, no solamente de los que ahora mismo están dirigiendo el Consejo, que para mi entender lo han hecho muy bien, hemos avanzado muchísimo en pocos años en materia de aumento de la cobertura, pero sí de todos los que le han antecedido. O sea, la salud mental ha tomado relevancia, podría decirse, después del COVID. Y qué bueno que está tomando relevancia porque realmente lo estamos viendo en el país, cómo se necesita aumentar los servicios de salud mental en toda la población. Bueno, es algo que es poco discutible. Así como hay corazón, hay pulmones, hay hígado, está el cerebro también. Correcto. Y las neuronas. Y las neuronas y el sistema nervioso. Entonces, ¿cuál es la diferencia de órganos? De funciones sí, pero es un órgano más del cuerpo humano, el cerebro. Bueno, vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con Juan Manuel Pérez. ¿Te has preguntado qué hace el Defensor del Pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales. Y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Estamos de vuelta con Juan Manuel Pérez conversando sobre el sistema de seguridad social de la República Dominicana. Y bueno, Juan Manuel, tenemos una serie de temas todavía que abordar.
todo este tema de las enfermedades catastróficas, los medicamentos de alto costo que tú mencionaste al principio, ¿cómo está contemplado ahora mismo que lo maneja el Estado Dominicano? Nuestro sistema dominicano de seguridad social tiene dentro de lo que es el Seguro Familiar de Salud un grupo de enfermedades denominadas de alto costo, enfermedades o condiciones, entre las que podemos resaltar lo que es el cáncer. Está reconocida como tal y por ende tiene acceso a 2 millones de pesos por evento por año para atender este tipo de afecciones. Sin embargo, no se cumple de manera integral, en el sentido de que si el medicamento o el servicio no están en el catálogo, aunque tú tengas la cobertura de 2 millones de pesos, no la puedes utilizar. Y una de las desventajas que tenemos los pacientes de patologías de esta naturaleza es que la innovación en salud no llega a la velocidad a la que nosotros ameritamos. O sea, tenemos medicamentos en este catálogo de la Seguridad Social que están obsoletos y en el mercado existen otros que son de muchísimo mejor efectividad, aún más, incluso a un costo menor que el que se tiene ya aprobado, pero es muy lento el proceso para que el Consejo, la CISARRIL evalúen lo que es la inclusión de estos medicamentos. Pero sí tenemos una alternativa que es el programa de medicamentos de alto costo, Dirección de Medicamentos de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública, que ha venido a hacer como esa tabla de salvación para los pacientes de patologías como el cáncer, artritis reumatoide, mieloma múltiple, esclerosis múltiple, algunas de ellas que ni siquiera están reconocidas dentro del grupo de enfermedades catastróficas de la Seguridad Social y sí han podido recibir su tratamiento, no exento obviamente de problemáticas, desabastecimientos y entre otras complicaciones, pero sí se ha podido llegar a estos pacientes y de hecho el gobierno ha aumentado lo que es el presupuesto asignado para este programa, llevándolo a un récord. O sea, aumentándolo casi 3 veces respecto a lo que se venía invirtiendo en los últimos años. Sí te digo que es un desafío que tenemos como país, porque ya no es tanto, aunque estamos ahora mismo atravesando por un tema estacional con el dengue, ya no es tanto el dengue, ya no es tanto el sarampión, la difteria, entre otras enfermedades transmisibles o tropicales, sino que lo que estamos viendo ahora son problemas más serios, de enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia renal crónica, el cáncer, todas estas cosas que son propias de los países desarrollados. Ya como estamos nosotros acercándonos a ese nivel de desarrollo, esas son las enfermedades que vamos a ver con más frecuencia. Hemos tenido un cambio en lo que es nuestra estructura epidemiológica y eso tiene que el Estado, junto con las demás instituciones públicas y privadas, que incluyéndonos nosotros, la sociedad civil, dar una respuesta efectiva a esa realidad. Bueno, y eso tiene mucho que ver también con el estilo de vida, obvio, el sedentarismo, claro que es algo que acaba, mala alimentación, que va acabando con la salud, y el estrés. Oye, mi hermano, por eso claro es que que todo este tema de estrés, falta del sueño, ansiedad, mala depresión, mala alimentación, cero ejercicio, todo eso va acumulándose en la sociedad, incide en el presupuesto de salud, incide hasta en la seguridad pública. Claro que sí. Porque personas andando en la calle con todos los neurotransmisores desnivelados completamente es un problema también. Claro que sí, claro. Y que todos esos, vamos a decir, episodios de violencia, mucho tiene que ver con eso. Totalmente de acuerdo. Mucho tiene que ver con eso. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos ya por último, Juan, a algo muy importante. Todo este tema de las pensiones, las AFP, las administradoras de fondos de pensiones, el dinero nuestro que lo invierten en qué sé yo cuántas cosas que dice la ley. ¿Cómo funciona eso y cuándo ese sistema va a comenzar a funcionar? ¿Y cuál es el temor con respecto a eso? Porque se habla de que va a haber problemas en un futuro cercano con respecto a ese tema. Correcto. Es sencillo, para todos los que nos escuchan, que nos ven desde sus hogares, y tú que tienes una preocupación que ya siento que es personal sobre el tema de tu pensión. Mi pensión. Es muy sencillo. Nuestro sistema, que comienza a partir de junio del 2003, está basado en el ahorro individual. Tu pensión, mi pensión, va a ser directamente relacionado a lo que yo haya podido acumular
en algo que se llama cuenta de capitalización individual que administra un gestor llamado AFP, Administradora de Fondos de Pensiones. Lo primero es nosotros conocer si estamos afiliados a ese sistema, en qué AFP estamos y si estamos recibiendo los estados de cuenta para saber cuánto tengo acumulado. Y para eso tú tienes una entidad que se llama la Superintendencia de Pensiones, que tiene, además de supervisar y regular lo que son las administradoras de pensiones, tiene también recursos para que nosotros como afiliados estemos más empoderados sobre lo que es nuestra pensión o lo que será nuestra pensión. Puedes identificar en la página de CIPEN dónde estás afiliado solamente con introducir tu cédula. Si no te llegan los estados de cuenta, tenemos ahí en esta página una función de reclamación de estado de cuenta que automáticamente le llega una notificación a la AFP para contactarse contigo y enviártelo ya sea por correo, por WhatsApp, por físico a tu trabajo, a tu hogar. Y también tenemos lo que es la calculadora de pensiones que nos ayudará en función de lo que tenemos ahorrado, de la expectativa a la edad de que nos queramos retirar, de cuánto será nuestra pensión. Es importante que entendamos que ningún sistema de pensiones es perfecto y lo hemos visto con los acontecimientos que se han dado en países desarrollados como España, Francia, también Grecia, entre otros, donde las mayores convulsiones sociales y las mayores protestas se han originado por los sistemas de pensiones, porque los sistemas de pensiones, ya sea bien de reparto, ya sea de capitalización individual como el que tenemos aquí en República Dominicana, por el tema del envejecimiento poblacional, por el tema también de la transición en el mercado de trabajo, donde la mayoría de las personas ya no te hacen un 8 a 5 en una empresa por 25 o 30 años, sino que te están haciendo Uber, te están haciendo un diseño gráfico o un diseño o un desarrollo de un software para un empleador que está en el extranjero. Ya esas son modalidades de trabajo que escapan de lo que es la contribución a la seguridad social y por ende eso afecta en la futura pensión. Mi recomendación para todos es que busquen información y que busquen información en las fuentes que son oficiales. No llevarnos mucho de lo que dicen por ahí, de que este sistema no sirve, de que este sistema no nos va a garantizar una pensión, no. Mejor partamos de lo que es la información, eduquémonos y preparémonos para el retiro, porque si yo no ahorro hoy, no puedo esperar tener una pensión digna o una pensión alta o hasta una pensión mínima mañana. ¿Y cuál es la edad de retiro legal en República Dominicana? Son los 60 años, tanto para las mujeres como para los hombres. Sin embargo, el sistema también te permite acceder a diferentes pensiones, no necesariamente la de vejez. Está la pensión por discapacidad, que es cuando adquieres una condición de salud que no te permita seguir trabajando, siempre y cuando no esté originada por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Está la pensión de viudez o de sobrevivencia, que va tanto para la viuda o viudo como para los hijos que quedan en orfandad. Y también están las pensiones por cesantía de edad avanzada. O sea que este sistema contempla diferentes prestaciones y es importante que veamos cómo acceder a ellos de la mejor manera. Bueno, Juan Manuel, un tema muy interesante y sobre todo muy complejo, este tema de la seguridad social. Esperamos tenerte aquí nuevamente, claro, ya sí, para enfocarnos solamente en aspectos muy puntuales, seguro de salud, seguro de discapacidad y también todo el tema ese de las pensiones. Muchas gracias por Gracias a ti cuando quieras. Y de verdad también agradecido porque nos hayan abierto las puertas de este Amén, espacio. que así sea y te esperamos nuevamente aquí en Así es el Defensor. A todos ustedes, nos vemos en un futuro próximo. Hasta la próxima. El que está para ti te da la mano, deje los derechos de cada ser humano, siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor, así es, amigo bueno y pleno. Es el defensor del pueblo, así es, el que educa y da orientación. Así es el defensor del pueblo. Si no pudiste sintonizar Así es el Defensor en vivo los domingos por Sol 106.5 FM, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube Defensor del Pueblo. Cada lunes subimos nuestro programa radial al canal del Defensor del Pueblo. No te lo pierdas, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comparte.